Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Emma Rojas Vega. Soy licenciada en enfermería y estudiante del posgrado de la especialidad en gestión y docencia en enfermería de la Universidad de Sonora. La siguiente presentación corresponde a la materia de residencia en enfermería, en donde abordaremos el tema del empoderamiento en enfermería. Este es el listado de los subtemas que vamos a abordar en la presentación. Es una presentación bastante corta, se podría decir, pero aún así muy interesante. Generalmente, al pensar en el empoderamiento, nos resulta un poco complicado. ¿Por qué? Porque vamos a abarcar el recurso humano y su sistema cognitivo-conductual, pero realmente cuando se finalice esta presentación van a darse cuenta que es mucho más sencillo de lo que pudiera parecer y además que los beneficios realmente son muy fructuosos para la organización, para los trabajadores y para todo el contexto en general que giran alrededor de la institución. Sabemos que los ambientes en los cuales se presta la atención sanitaria son muy complejos, ¿no? Representan caos, complejidad, funciones de alto riesgo, estrés. El trabajo en específico del personal de enfermería se desarrolla en un contexto muy incierto y constantemente se tiene que estar tanto prediciendo como planificar el futuro. Para poder confrontar lo anterior mencionado, se debe tomar en cuenta a las personas. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque las personas son tanto la reserva energética como estratégica de la organización y esa energía de las personas se pueden dirigir e integrar de tal manera que se puedan obtener beneficios para la institución. Cuando se integra el recurso humano, la organización va a avanzar a un sistema armonioso, es decir, a un sistema de tipo funcional, siempre y cuando exista un actuar profesional. ¿Y cuándo va a ocurrir este actuar profesional? Cuando se presenten dos acciones. Estas dos acciones deben de estar presentes en todo momento para entonces poder volver a la organización funcional, ¿no? Están los personales. Los personales, como su nombre lo dice, son aquellos que la persona los realiza por el simple hecho de ser un profesional. No están regidos por la organización, ¿no? Están regidos por normas superiores, ya sean, en el caso de México, normas mexicanas, la Ley General de Salud, quizás los decálogos del personal de enfermería, las obligaciones, los derechos, los códigos de ética. Entre los personales se encuentra la actitud, es decir, que sea una persona que realice su trabajo sin obligaciones, que sea por decisión propia, que muestre una actitud positiva a sus compañeros, a la gente, que pueda aportar entonces una pues una imagen de lo que está haciendo, lo está realizando porque realmente quiere hacerlo, ¿no? También tiene que hacer, es decir, que mantener su productividad de tipo personal, teniendo claro cuáles son sus objetivos, que no haga simplemente las cosas por el hecho de hacerlas sin un fundamento. Y tiene que tener integridad. Esto incluye los valores, honestidad, empatía, responsabilidad, todo aquello que caracteriza al personal de enfermería y que sabemos los que somos profesionales que tenemos que tener ese tipo de integridad, ¿no? Por el contrario, las acciones del contexto son las que la alta gerencia realiza para crear una cultura de trabajo de tipo profesional. Incluye el compromiso. El compromiso es pues que la alta dirección cumpla con lo pactado, con lo dicho, con los procesos, con las normativas, etcétera, ¿no? Por otra parte tenemos la gestión. Esto involucra el cumplimiento de los procesos de una manera adecuada, la mejora continua, el adiestramiento, la inducción al puesto y aspectos generales de la administración como jornadas de trabajo fijadas, los días de descanso, las vacaciones, entre otras cuestiones. Asimismo, este último punto es el de interés. Persiguen un desarrollo y un relacionamiento. Esto involucra el clima organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo y el empoderamiento. Como ya mencionamos, en esta presentación vamos a abordar justamente el empoderamiento en el personal de enfermería.
¿Qué es el empoderamiento? Estoy segura que todos hemos escuchado esa palabra más de una vez en estos días. Es una palabra que está, digamos, de moda, de tipo personal y de tipo profesional. Pero, ¿qué es el empoderamiento específicamente del personal de enfermería? El empoderamiento muchas veces también es llamado asunción o bien dotación del poder. Esto es un estado en donde la enfermera o el enfermero va a asumir el control de su propia práctica de enfermería. Es en donde de manera simultánea se engloban tres elementos de tipo individual, organizacional y psicológico. Aquí es muy importante señalar que si hay ausencia o no hay un equilibrio entre estos tres, el empoderamiento no se va a poder llevar a cabo. ¿Cómo se genera el empoderamiento? Como ya lo mencionamos anteriormente, se necesitan de tres componentes. El primero son los antecedentes organizacionales. ¿Esto qué incluye? Esto incluye que se tengan los recursos necesarios para poder trabajar, para poder hacer llegar un cuidado de calidad, ya sea en cuanto a infraestructura o en cuanto a insumos. Necesitan haber oportunidades de crecimiento, es decir, como oportunidades de ascenso, oportunidades de adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias. Debe de haber apoyo y debe de haber información, que las líneas de comunicación no sean limitadas y que se les informe a los trabajadores, así de manera, que sea de manera recíproca, ¿no? Que sea una comunicación de tipo eficaz. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a pasar al siguiente eslabón, que es obtener los antecedentes individuales. ¿Qué pasa? Que cuando la organización genera estos antecedentes positivos, generan una motivación intrínseca en las personas y que ocasiona que quiera buscar una competencia, que quiera superarse, que quiera mantener un control de su trabajo y que desee comenzar a prepararse para ser cada vez mejor elemento. Cuando estos dos componentes, los organizacionales y los individuales, son positivos, están balanceados, se crea entonces un empoderamiento de tipo psicológico. ¿Y esto qué incluye? Que la persona da un sentido de significancia, es decir, que él le da un sentido a su rol, a su identidad, pero no solamente lo siente, sino que lo expresa a través de valores, a través de un rol profesional. También da un sentido de competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que está convencido de que esa persona, de que ese profesional, tiene las capacidades necesarias para poder ejecutar un trabajo. También otorga un sentido de autodeterminación, es decir, que tiene control sobre su práctica. Y finalmente se tiene un sentido de impacto, es decir, que ellos tienen la percepción de que su aportación realmente influye en la obtención de un resultado de calidad. Nos va a brindar empoderar al personal de enfermería. En primera, nos va a generar un personal con confianza, con seguridad de que cuenta con las competencias necesarias y que están a la altura de cualquier otro profesional. Eso va a brindar una sensación de poder para controlar sus funciones propias del gremio. Entonces va a obtener buenos resultados. Eso va a ser una consecuencia, ¿no? Tanto en relaciones interpersonales entre los trabajadores de su mismo gremio, así como con el equipo multidisciplinario e inclusive con los pacientes. ¿Y qué va a pasar? Que van a brindar una imagen positiva, una imagen buena, una imagen que al personal le va a traer una satisfacción porque se va a sentir que tiene control, se va a sentir empoderado y va a saber, y va a entender y va a expresar mediante sus gestos, su cuerpo, sus actitudes, que él tiene el control y que él realmente sabe lo que hace y que es importante. Entonces, ¿cuáles son las mejores estrategias para poder empoderar al personal de enfermería?
Aquí hay un punto muy importante. Antes de pensar en estrategias, antes de planearlas y antes obviamente de llevarlas a cabo, el punto clave para realizarlas es, y que salgan bien, que sean exitosas, es que conozcamos al personal. ¿Por qué? Porque cada personal es único, es muy diferente, tienen competencias diferentes, habilidades diferentes. Entonces, si solamente hacemos de manera genérica las estrategias y las dividimos, estas estrategias para este para este y este para esta, y no las individualizamos, caemos en la generalización, en una estandarización de estrategias sin conocer a qué personal tenemos a nuestro cargo. Podría pasar que la estrategia que tú le realices a cierto personal lo frustre y lejos de empoderarlo, lo minimice más. Entonces, es una de las recomendaciones que la bibliografía consultada brinda y en las que yo personalmente, después de la reflexión de este tema, les podría comentar, ¿no? ¿Cuál es la primera estrategia? La primera es delegar. Esto es dejar alguna tarea, alguna función, alguna actividad. No tiene por qué ser algo gigantesco, no tiene por qué ser lo más importante de la organización, de lo que dependa, que sea de vida o muerte. Alguna tarea que tenga que ver con las capacidades de la persona, ¿no? ¿Por qué? Para que los motive, para que quieran indagar, para que quieran buscar, para que quieran sacar lo mejor de ellos. Un ejemplo que pongo es la educación al paciente. Si yo identifico que tengo un trabajador que es innovador, que es creativo, que le gusta hablar, que tiene esas capacidades, ok, yo te identifico esta fortaleza, puede ayudar a empoderarte, te asigno, edúcame al paciente, esta semana educa al paciente en este tema y utiliza, no sé, algún tipo de gráficos, ¿no? Y así lo vamos a motivar en algo que le guste y vamos a ir reforzando esas habilidades que tienen, esas fortalezas que podemos encontrar para que comience a empoderarse. ¿Qué otra estrategia? La autodirección. ¿Esto qué es? Es brindar el control al personal, es hacernos a un lado, de cierta manera, y dejar que ellos controlen. ¿Por qué? Porque justamente el permitir el control los va a empoderar, ¿no? Como ya habíamos mencionado, el empoderamiento se deriva del poder. Entonces, esto puede ser de gran ayuda. El ejemplo que yo les pongo es la asignación de pacientes y creo que ese ejemplo también podría enlazarse con el delegar, ¿no? Yo le digo a este profesional, ok, hoy realiza la asignación de los pacientes de tu servicio. Y ellos, dependiendo de las competencias de cada quien y del tipo de paciente, pues dará la asignación y se sentirá en control de su área de trabajo. Otra estrategia es la rotación. Esto ya puede ser de servicios, de puesto de manera temporal, de manera nada más de manera fija, de manera de inducción, entre otras, ¿no? ¿Esto por qué? Porque va a adquirir habilidades y va a adquirir competencias y va a tener experiencia. Y si en un futuro se encuentra con alguna situación similar a la que está viviendo por esa rotación, va a contar con herramientas para poder hacerle frente, para poder hacer un buen manejo. Y la segunda es, la última es compartir responsabilidades. Esto no es igual que delegar las tareas, ¿no? En compartir responsabilidades habla sobre la generación de confianza y cercanía, es decir, crear un lazo entre el personal y tú como una línea de gerencia. El ejemplo es el manejo de conflictos. Pasa algo que yo, jefa o yo supervisora o yo gerente, me reúno con mi equipo para hablar y para hacerlos partícipe, no para regañarlos, no para buscar culpables, a lo mejor sí indagar qué pasó, pero que todo sea participativo, poder llegar a una conclusión, poder tomar una decisión y hacerlos sentir libres y quitarles el miedo de hablar y de participar y hacerlos sentir importantes y hacerlos sentir que ellos también pueden tomar decisiones que son tomadas en cuenta. Como conclusión, podemos mencionar que los entornos laborales empoderados son aquellos espacios en donde todos los empleados
tienen acceso a oportunidades de desarrollo, de aprendizaje, de apoyo, de información, de tanto de obtener como de brindar y de tener recursos necesarios para poder brindar el cuidado con la más alta calidad posible. Aquí es muy importante que los líderes en enfermería reconozcan pues, el valor de la enfermera, el valor de su personal para que los puedan motivar. El empoderamiento, específicamente en enfermería, representa un proceso de cambio porque aún que se ha tratado durante mucho tiempo, sigue muy arraigada, ¿no? La subordinación en contra de otros profesionales. Entonces, en muchas ocasiones se puede encontrar resistencia, más que nada por ese choque generacional, ¿no? De las enfermeras con un enfoque más tradicional con las nuevas generaciones que están saliendo ya con base en la enfermería moderna. Entonces, ¿cuál es la clave para poder empoderar al personal de enfermería? Ya vimos que se necesita una conducta profesional y ya vimos que se necesitan 3 componentes para poder empoderar. Pero ¿cuál ustedes creen que es la clave? Sin duda alguna, la clave para empoderar al personal de enfermería es ser un gestor que realmente pueda estar preparado para realizar sus acciones a favor del cambio de la organización. Por eso, para finalizar, les voy a dejar unas recomendaciones para los gestores en enfermería. Les voy a mostrar 4 recomendaciones. Hay muchísimas más. Yo les coloqué las 4 que para mí me parecen más relevantes y más importantes. La primera, ¿cuál es? Es tener conocimiento y experiencia. ¿A qué se refiere con tener conocimiento? A tener conocimiento en la administración de enfermería, para entonces lo que hagamos, lo que planeemos, lo que pensemos, lo que llevemos a la acción, realmente esté fundamentado, realmente tenga lógica, realmente tenga un fundamento y no sea nada más por una réplica, ¿no? Por algo que aprendimos de manera incidental. Y la experiencia a que la persona haya transitado por las diferentes responsabilidades del personal de enfermería, para que entonces pueda comprender al trabajador que está a su cargo y que las cosas que se hagan realmente con los pies sobre la tierra, que sea sobre una realidad y no sobre un pensamiento aislado que cuando se aterriza no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Otra de las recomendaciones es ser creativo y ser innovador. Esto es muy importante debido a la modernidad, a la globalización. Las nuevas generaciones están saliendo con otro chip, con competencias que los gestores necesitan ser creativos e innovadores para poder realmente dirigir esa energía de todo, pues de todo el personal nuevo, ¿no? Que poco a poco van a ir sustituyendo al personal que quizás pues es más, pues más clásico. La siguiente es establecer vínculos. Eso a través de cómo se puede lograr, hasta a través de la comunicación efectiva. Es la base para todo, establecer vínculos con el personal. ¿Por qué? Porque te va a brindar información, vas a poder identificar problemas, oportunidades, cuáles son las debilidades, qué están esperando los demás de ti. Tú también les puedes pues indagar qué ellos están esperando de ti. Entonces es muy importante establecer vínculos, no tienen que verte como un elemento aislado, como una línea de autoridad, ¿no? Debe de haber realmente una buena relación para poder empoderar a tu personal, porque si no, no te van a seguir, no van a hacer caso, o a lo mejor sí hacen lo que tú les pidas, realizan alguna estrategia, pero no van a fomentar realmente algo a nivel cognitivo y mucho menos a nivel conductual. Y la última recomendación, y para mí la más importante, es que como gestores debemos de creer en la enfermería. Debemos de estar convencidos que la práctica independiente de la enfermería es totalmente útil y necesaria para poder obtener un buen resultado en la salud de la persona. Eso es realmente muy importante y yo creo que muchas veces falla eso, ¿no? Que tú, ok, quieres hacer un rol profesional,
los antecedentes tanto organizacionales como individuales están presentes, medio que empoderas al personal, pero es medio que empoderas, porque si tú no te crees lo que tú eres, tu esencia, la importancia, tú que eres un líder, tú que eres un gestor, tú que diriges, tú que organizas, entonces, ¿qué vas a brindarle al personal, no? ¿Qué le vas a expresar al personal? ¿Qué es lo que le vas a transmitir? Como mencioné, hay muchas otras recomendaciones. Estas para mí son las 4 más importantes. Y a continuación les voy a dejar las referencias que se utilizaron para la siguiente presentación y les agradezco mucho por su atención.